¿Adivina qué? Los tomates son los siguientes en la lista que sufrirán un aumento de precio, y uno grande también. Impuesto de importación del 17%. La guerra comercial del presidente Trump con los aliados estadounidenses. Los aranceles sobre los bienes importados están ahora en sus niveles más altos desde la Gran Depresión. Camiones fronterizos parados. Cajas de tomates pudriéndose al sol. Campos vacíos en California. Un cartel de subasta de una granja familiar que se balancea con el viento. En toda América del Norte está sucediendo algo impensable. Canadá cierra de golpe su frontera. México aprovecha el momento y los agricultores estadounidenses quedan varados. No se trata solo de tomates. Sus hipotecas, sus escuelas, sus hospitales. Cuando los alimentos dejan de circular, ciudades enteras se derrumban. Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. Si Estados Unidos puede perder su ventaja agrícola tan rápido, ¿qué tan cerca estamos de perder todo lo demás? La primera ficha de dominó. El rechazo del norte. Sara Martínez, una agricultora de tomates de tercera generación del Valle de Selena, estaba sirviendo su primera taza de café cuando su distribuidor le dio la noticia que la perseguiría durante meses. Canadá está desconectando el sector, dijo. Con efecto inmediato y sin más, 40 años de comercio del tomate Crossberg se paralizaron. La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos citó problemas recurrentes de control de calidad y preocupaciones por residuos de pesticidas como razones para la prohibición general de las importaciones. Pero si profundizamos en el lenguaje burocrático, surge un panorama más preocupante. No se trataba de normas de seguridad alimentaria, se trataba de reestructurar el sistema agrícola norteamericano. En las 48 horas siguientes al anuncio, 147 camiones cargados de tomates de primera calidad fueron rechazados en el Puente de la Bestia. Otros 89 envíos quedaron varados en el Puente Ambassador. Su carga refrigerada pierde valor lentamente con cada hora que pasa. Los números cuentan una historia devastadora. Las exportaciones de tomates estadounidenses a Canadá alcanzaron un valor de $340 millones anuales. Estas no son solo estadísticas en una hoja de cálculo del gobierno. Se trata de pagos de hipotecas para 2,400 familias de agricultores, financiación escolar para distritos rurales y asistencia sanitaria para comunidades agrícolas que ya operan con márgenes muy estrechos. Pero aquí es donde la cosa empeora. El momento no fue casual. Tan solo 3 semanas antes de que Canadá cerrara la puerta a la importación de tomates estadounidenses, firmaron silenciosamente un acuerdo preliminar con operaciones de invernadero en Columbia Británica y Ontario. Una inversión de $180 millones en instalaciones de producción nacional que casualmente reemplazarían exactamente el volumen que habían estado importando de California. Tom Richardson, quien ha trabajado como granjero cerca de Fresno durante 31 años, lo expresó sin rodeos. No prohibieron nuestros tomates porque fueran malos. Los prohibieron porque ya no nos necesitaban. Y ese fue solo el comienzo del aislamiento de Estados Unidos en materia de productos agrícolas. La reorganización del sur, la oportunidad de oro de México. Mientras las cartas de rechazo canadienses todavía estaban recién salidas de la imprenta, algo extraordinario estaba sucediendo 2000 millas al sur. México no se limitaba a observar desde la barrera los problemas agrícolas de Estados Unidos. Estaban capitalizándolos activamente. El acuerdo de $12,000 millones que sorprendió a Washington se cerró en un tiempo récord. Los conglomerados agrícolas europeos, repletos de capital inversor y ávidos de cadenas de suministro confiables, encontraron exactamente lo que buscaban en los fértiles valles de México. Sinaloa, Sonora y Baja California se convirtieron en los nuevos favoritos de la inversión internacional en productos agrícolas. He aquí el desglose que debería aterrorizar a todos los agricultores estadounidenses. 7. $22,000 millones se destinaron directamente a infraestructura de invernaderos, instalaciones hidropónicas avanzadas que pueden producir tomates durante todo el año utilizando un 40% menos de agua que los métodos de cultivo tradicionales. Otros $3,100 millones financiaron redes de transporte, puertos, carreteras e instalaciones de almacenamiento frigorífico diseñadas para trasladar productos frescos de manera eficiente a través de los océanos.
Los 1.700 millones de dólares restantes que se destinaron a la agricultura estadounidense se han ido desangrando durante décadas. Capital humano, programas de capacitación, universidades agrícolas e instalaciones de investigación que ya están produciendo innovaciones que avergüenzan a los métodos agrícolas estadounidenses. Pero el verdadero golpe al estómago no es el dinero sino la velocidad. El desarrollo agrícola tradicional lleva años, a veces décadas. Los socios europeos de México aceleraron su cronograma de inversiones aprovechando la infraestructura y la experiencia en materia de inversión. A los 8 meses de firmarse los acuerdos, los primeros envíos de tomates mexicanos de primera calidad llegaban a los supermercados europeos con precios que rebajaban en un 23% las exportaciones estadounidenses. María Elena Vázquez, economista agrícola de la Universidad de Guadalajara, explicó la brillantez estratégica. México no solo atrajo inversión. Atrajeron inversiones en el preciso momento en que su vecino del norte estaba perdiendo credibilidad en los mercados internacionales. El momento oportuno creó una tormenta perfecta de oportunidades. Los compradores europeos, ya frustrados por las interrupciones en la cadena de suministro por parte de las empresas estadounidenses, tenían una alternativa preparada que prometía estabilidad, calidad y ahorro de costos. Y ahora esos mismos compradores se preguntan por qué dependieron de la agricultura estadounidense en primer lugar. El efecto dominó más allá de las puertas de la granja. Cuando los camiones que transportan tomates dejan de circular, el daño se extiende mucho más allá de las puertas de las granjas. Conduzca por Watsonville, California, cualquier tarde y verá cómo se ve el colapso agrícola en tiempo real. La planta procesadora que empleaba a 340 personas cerró indefinidamente. La empresa de transporte que transportaba productos a los centros de distribución canadienses hasta Skeleton Cruz. El proveedor de fertilizantes, el taller de mantenimiento de equipos, el restaurante de un pequeño pueblo donde los conductores almorzaron. Todos sienten la presión de una cadena de suministro que lentamente se está estrangulando. Esta es la aritmética oculta de las guerras comerciales agrícolas. Por cada $1 de ingresos agrícolas perdidos, las comunidades rurales pierden aproximadamente el 1,87% en actividad económica relacionada. Los contables lo llaman el efecto multiplicador. Los pequeños pueblos estadounidenses lo llaman devastación económica. La Oficina de Estadísticas Laborales aún no ha publicado cifras oficiales, pero los informes preliminares de los condados agrícolas pintan un panorama sombrío. El desempleo en las zonas que dependen de la agricultura ha aumentado un 34% desde que comenzaron los problemas con el tomate. Las instalaciones de procesamiento de alimentos están operando al 60% de su capacidad. Y por primera vez en décadas, algunas de las regiones agrícolas más productivas de Estados Unidos están experimentando una pérdida neta de población a medida que las familias se mudan y buscan oportunidades en otros lugares. Pero el costo humano es más profundo que las estadísticas de desempleo. Janet Morrison ha sido superintendente escolar en Delano, California durante 16 años. Ha observado a las comunidades agrícolas afrontar sequías, fluctuaciones del mercado y cambios de políticas. Pero nada la preparó para la crisis actual. Estamos perdiendo familias cada semana, explica. No solo los trabajadores agrícolas. Estamos hablando de familias que han estado aquí durante generaciones. Cuando la economía agrícola colapsa, todo lo demás sigue. Nuestra base impositiva se reduce, nuestra matrícula cae, y de repente, no podemos permitirnos mantener abiertas las escuelas rurales. Los efectos posteriores se están acelerando. Los valores de las propiedades en las comunidades agrícolas han caído un 19% en los últimos 6 meses. Las pequeñas empresas que dependían de los trabajadores agrícolas para su base de clientes están cerrando al doble de lo normal. Los hospitales rurales que ya operan con márgenes estrechos están recortando servicios a medida que disminuye su base de pacientes y su capacidad de pago. Y aquí viene el truco. Esto está sucediendo en las regiones que una vez alimentaron al continente. El juego de ajedrez internacional. Los cambios de poder están a plena vista. Lo que está sucediendo en los campos de tomates no es solo cuestión de agricultura. Se trata de un posicionamiento geopolítico disfrazado de política agrícola.
La inversión agrícola europea en México cuenta una historia que se extiende mucho más allá de los pasillos de productos agrícolas. Las mismas redes financieras que financiaron el auge agrícola de México están conectadas a estrategias más amplias para reducir la dependencia de las cadenas de suministro de América del Norte. Las restricciones a las exportaciones agrícolas de Rusia, el acaparamiento de granos de China y ahora el aislamiento de los productos agrícolas de Estados Unidos son todas piezas del mismo rompecabezas. La seguridad alimentaria se ha convertido en la nueva seguridad nacional. La Unión Europea aprendió esta lección a las duras penas durante la reciente crisis energética. La dependencia de proveedores únicos crea una vulnerabilidad que los rivales pueden explotar. Así que cuando México ofreció una alternativa a las importaciones agrícolas estadounidenses, los inversores europeos no solo vieron potencial de ganancias sino también diversificación estratégica. El Dr. Klaus Weber, analista comercial con sede en Bruselas, lo expresa en términos claros. Estados Unidos dominó las exportaciones agrícolas mundiales porque eran confiables, eficientes y políticamente estables. Cuando cualquiera de esos factores se vuelve cuestionable, las alternativas se vuelven atractivas muy rápidamente. La velocidad de la transformación agrícola de México revela cuán rápidamente pueden cambiar las relaciones geopolíticas. Lo que le llevó décadas a Estados Unidos construir relaciones comerciales, integración de la cadena de suministro y confianza en el mercado, puede ser replicado por los competidores en meses cuando tienen la combinación correcta de inversión, infraestructura y tiempo. El rechazo de Canadá a los tomates estadounidenses no se debió únicamente a las normas sobre pesticidas. Se trataba de reducir la dependencia de un vecino cuyas políticas agrícolas se han vuelto cada vez más impredecibles. Las alianzas de México con Europa no solo se centran en cultivar mejores tomates. Se trata de posicionar a México como una alternativa confiable a las exportaciones agrícolas estadounidenses en los mercados globales. Las implicaciones se extienden mucho más allá de los envíos de productos agrícolas. Si Estados Unidos puede perder tan rápidamente su ventaja agrícola en el sector de tomates, ¿qué ocurrirá cuando presiones similares afecten las exportaciones de trigo, los envíos de maíz y los mercados de soja? La misma combinación de preocupaciones sobre la calidad, alternativas de inversión y tensión geopolítica que derribó el comercio del tomate podría desestabilizar sectores agrícolas mucho más grandes. Y ese es un escenario que debería preocupar a todos los que comen. El éxodo de la innovación por brecha tecnológica. Mientras los agricultores estadounidenses luchan con los envíos rechazados, sus competidores internacionales están revolucionando la forma en que se cultivan los alimentos. Las nuevas instalaciones de invernaderos de México no solo son más grandes que las operaciones estadounidenses. Son más inteligentes. Redes de sensores que monitorean la humedad del suelo, los niveles de nutrientes y la salud de las plantas en tiempo real. Sistemas automatizados que ajustan las condiciones de crecimiento en función de las previsiones meteorológicas y la demanda del mercado. Ambientes con clima controlado que pueden producir cosechas consistentes independientemente de las condiciones externas. Esto no es ciencia ficción. Está sucediendo ahora mismo, financiado por inversiones europeas y asociaciones tecnológicas chinas que hacen que la agricultura estadounidense parezca cada vez más obsoleta. La brecha tecnológica se está ampliando a un ritmo que debería aterrorizar a los responsables de las políticas agrícolas estadounidenses. Mientras los agricultores estadounidenses debaten programas de subsidios y cumplimiento normativo, sus competidores están implementando innovaciones que cambian fundamentalmente la economía de la producción de alimentos. Consideremos las cifras de eficiencia del agua. El cultivo tradicional de tomates en Estados Unidos utiliza aproximadamente 3.300 galones de agua por tonelada de producto. Las nuevas instalaciones hidropónicas de México utilizan 1,980 galones para el mismo rendimiento. En regiones que enfrentan escasez crónica de agua, esa ventaja de eficiencia se traduce directamente en capacidad de producción y ahorro de costos. Pero la eficiencia del agua es solo el comienzo. La automatización laboral en las nuevas instalaciones de México reduce los costos de cosecha en 41% en comparación con las operaciones de campo tradicionales. El análisis predictivo ayuda a optimizar los cronogramas de siembra para alcanzar la máxima demanda del mercado.
Y la agricultura en ambiente controlado elimina las pérdidas de cultivos relacionadas con el clima que devastan los productos cultivados en el campo. El resultado: tomates mexicanos que no solo son más baratos de producir, sino también más confiables en calidad y tiempo que sus contrapartes estadounidenses. Las instituciones de investigación agrícola estadounidenses, faltas de financiamiento y paralizadas por procesos burocráticos de aprobación, no pueden seguir el ritmo de innovación de la inversión privada que fluye hacia México. Las empresas europeas de tecnología agrícola están transfiriendo sus sistemas más avanzados a las operaciones mexicanas, mientras que las granjas estadounidenses luchan con equipos que están décadas atrás. La doctora Patricia Williams, quien pasó 12 años desarrollando tecnología agrícola para universidades de California antes de aceptar un puesto en una empresa agrícola europea, describe la frustración. Las innovaciones existen. La tecnología funciona. Pero la agricultura estadounidense está atrapada en sistemas y mentalidades que hacen que una modernización rápida sea casi imposible. El éxodo de la innovación es real y se está acelerando. Los tomates rechazados son solo el síntoma visible de una crisis en la cadena de suministro que es mucho más profunda. Las redes de distribución agrícola estadounidenses se construyeron durante una época de dominio indiscutible del mercado. Instalaciones de procesamiento masivas, centros de distribución centralizados y sistemas de transporte diseñados bajo el supuesto de que los productos estadounidenses siempre encontrarían compradores dispuestos. Esa suposición se está desmoronando y la infraestructura construida en torno a ella se está convirtiendo en un lastre. Los números revelan el alcance del problema. La capacidad de procesamiento agrícola de Estados Unidos es un 34% mayor que la demanda interna actual. Ese exceso fue diseñado para atender a los mercados de exportación que ahora se abastecen de competidores. Las instalaciones construidas para gestionar la distribución canadiense e internacional están funcionando a capacidad parcial, mientras que sus costos fijos permanecen sin cambios. Las redes de transporte cuentan una historia similar. Las empresas de transporte especializadas en envíos agrícolas transfronterizos han visto caer su negocio un 62% desde que comenzaron los problemas con los tomates. La infraestructura ferroviaria diseñada para trasladar productos agrícolas a granel a las instalaciones portuarias está manejando volúmenes reducidos mientras continúan los costos de mantenimiento. El desajuste entre la capacidad de infraestructura y la demanda del mercado crea un círculo vicioso. Los costos unitarios más elevados hacen que los productos agrícolas estadounidenses sean menos competitivos a nivel internacional. La reducción de la competitividad genera más pérdidas de cuota de mercado y estas pérdidas empeoran aún más el problema del exceso de capacidad de la infraestructura. Pero el verdadero control se produce en el nivel minorista. Las cadenas de supermercados que alguna vez publicitaban con orgullo productos estadounidenses cultivados localmente están cambiando silenciosamente sus estrategias de abastecimiento. Las mismas tiendas que exhiben tomates de California ahora destacan alternativas mexicanas que llegan más frescas, cuestan menos y vienen con continuidad de suministro garantizada. Las cooperativas regionales de comestibles, que históricamente han apoyado a las comunidades agrícolas estadounidenses, enfrentan la presión de los consumidores que desean una calidad constante y precios competitivos. Cuando los tomates mexicanos satisfacen consistentemente esas demandas, mientras las alternativas estadounidenses tienen dificultades con el control de calidad y la distribución de suministros, la elección se vuelve obvia. El cambio está ocurriendo más rápido de lo que nadie había previsto porque está impulsado por cuestiones económicas simples más que por decisiones políticas complejas. Los minoristas siguen las preferencias de los consumidores y los consumidores prefieren productos que estén disponibles, sean asequibles y confiables. Los productores de tomates estadounidenses están descubriendo que décadas de relaciones de mercado pueden desaparecer en meses cuando los competidores ofrecen propuestas de valor superiores. Las consecuencias financieras, la deuda y la desesperación. Detrás de cada envío de tomates rechazado hay una familia que se enfrenta a una catástrofe financiera. Los préstamos agrícolas operan según ciclos que presuponen un acceso constante al mercado. Los agricultores piden préstamos con los ingresos esperados de la cosecha para financiar la siembra, el equipamiento y las operaciones. Cuando los mercados desaparecen de la noche a la mañana,
Esas suposiciones se derrumban, y con ellas las operaciones agrícolas que han sido rentables durante generaciones. La encuesta sobre préstamos agrícolas de la Reserva Federal revela el alcance de la crisis. La morosidad en los préstamos en las regiones productoras de tomates ha aumentado un 78% desde que Canadá implementó su prohibición de importaciones. Los bancos agrícolas, que antes consideraban los préstamos agrícolas como inversiones de bajo riesgo, están endureciendo los requisitos crediticios y exigiendo garantías adicionales que muchas familias de agricultores simplemente no poseen. Las solicitudes de quiebra en los condados agrícolas han aumentado un 45% en los últimos 8 meses. Pero las estadísticas de quiebras solo captan a las empresas que pueden permitirse procedimientos legales. Muchas operaciones más pequeñas simplemente están abandonando sus obligaciones de deuda y propiedades que han pertenecido a familias durante generaciones. Las historias humanas detrás de los datos financieros son devastadoras. Robert Chen heredó la explotación familiar de tomates cerca de Stockton cuando tenía 26 años.